Bien, entonces hoy día vamos a continuar las otras dos categorías, ¿ya? Criterios para la evaluación de este tipo de trabajo, que son elaboración textual y redacción estilo, dado que ya habíamos venido viendo selección y planteamiento y tratamiento informativo. Entonces, organización textual o elaboración, organización textual, lo primero es que vamos a entender, así en términos muy generales, y esto no es que vamos a hacer ni una semiótica ni una lingüística del texto, porque no es el horizonte, sino que es tratar de elaborar una comprensión en torno a lo que nosotros, ustedes, ¿no? Ustedes mismos van a llevar a cabo en sus trabajos ya concretos de escritura, ¿no? Que tiene que ver con que independiente de que sea una entrevista, ¿no? O un reportaje, el, hay un proceso de organización de la información que sigue dando cuenta de aquello que ya está en la selección y planteamiento y en el tratamiento informativo, es decir, que no es inocuo, que no es esta idea de que la realidad está ahí y solamente la estamos viendo, entonces estamos reproduciendo algo en el marco de una objetividad absoluta, sino que responsablemente, ¿no? Bajo ese criterio de veracidad que nos impone el código de ética periodística, eh, lo que ustedes van a hacer va a ser básicamente organizar, ordenar la información. Y en ese sentido, recuerden los planteamientos que más o menos ya revisamos y que nos remiten básicamente a los inicios de Time, ¿no? Esta idea de que se seleccionaba, en principio, lo que la revista hacía, recuerden que era, a mí, yo les hablaba incluso del mostrador, ¿no? En algún momento, en el sentido de que no era que ellos realizaban, digamos, un trabajo de reporteo, así, digamos, profundamente, demasiado profundo, ¿no? Sino que básicamente lo que hacían ellos era tomar ya el refrito en el fondo, ¿no? Pero en ese refrito habían criterios de organización de esa información. ¿Ya? Y lo que ellos señalan en definitiva y lo que empieza a desprenderse de eso es que, en definitiva, cuando se presenta la información de determinada manera, ¿ya? En un medio, lo que hay es un criterio de selección. Y ahí está un poco esto de la mano con la selección del planteamiento, ¿ya? La manera, por lo tanto, en que se organiza la información responde, en este caso, a criterios editoriales sobre los cuales hay que ser de alguna manera consciente, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un texto en términos muy generales, porque estos son materias, estos conceptos son fuentes de enormes debates dentro de campos adyacentes como la lingüística, como las ciencias humanas o la humanidad, etcétera. Incluso las ciencias sociales que un poco empiezan a utilizar también elementos de la lingüística, ¿no? Elementos de retórica, incluso en algunos casos, ¿ya? Y en ese sentido, eh, nosotros tomamos un elemento central que nos permite instrumentalmente, digamos, ir organizando nuestros trabajos. Vamos a entender el texto como una unidad, por lo tanto, de propósito y sentido. Es decir, que más allá de que podamos utilizar diversos recursos, ya lingüísticos, retóricos, se va a distinguir ya una entrevista, un reportaje como un tipo de texto que mantiene una unidad de propósito y de sentido, que más o menos organiza la información en torno a un posee, digamos, esta autonomía, pero también posee clausura, digamos. O sea, uno no es que va a ver el texto y va a decir, bueno, pero ¿esto qué es? No, no. Y eso vamos a ver más adelante que no tiene que ver con que no puedan usar diversos recursos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, como incluso el uso de escenas, el uso de diálogos, el uso de repente de recursos que les permitan contar buenas historias, ¿no? Sin embargo, en términos de la organización del texto, la idea es que uno pueda distinguir, digamos, siempre de qué texto estamos hablando. ¿Por qué? Porque allí también hay un vínculo con la función social del texto, ¿no? Con lo que hay una audiencia que espera del texto, ¿no? Es decir, cuando, yo, cuando se lee una ficción y en la ficción pueden haber elementos que naturalmente son reales, pero además pueden haber, digamos, metáforas o enseñanzas o se puede aludir a cuestiones humanas muy profundas,
hay un pacto también de audiencia, de lectura, ¿no es cierto?, de esa audiencia respecto de lo que estamos leyendo, digamos, es una novela, ¿no? Por ejemplo, si tomamos, qué sé yo, el Quijote, sabemos que estamos ante un texto que nos puede iluminar preguntas, cuestionamientos muy profundos, eso sí, pero que las referencias propiamente tales no necesariamente tienen que ajustarse a una realidad comprobable o verificable. Eso es más complejo en el periodismo porque el periodismo sí remite, digamos, a una, a una cierta factualidad, ¿ya? Y en ese sentido es relevante allí la organización del texto, ¿no? Ciertos instrumentos que permiten dotar de unidad y de sentido al texto, de manera que, teniendo especificidades, es decir, siendo un texto único, responda a una cierta categoría de textos, los reportajes, ¿no? Las entrevistas, ¿vale? Eso es básicamente la idea del texto como unidad de propósito y sentido. Y en ese sentido poseen clausura y autonomía y se puede distinguir en ellos un sentido global del texto, ¿ya? Luego, esta organización no va solamente en el sentido general, que uno pudiese pensar el título, ¿cierto? Y los subtítulos, que es donde en general uno pone el acento en términos de organización textual. Como el título remite a un sentido global del texto, cada subtítulo a su vez tiene por así decirlo, un mínimo sentido global, pero que a su vez organiza o realiza lo que plantea el título, ¿no? Esta idea muy sistémica en el fondo. ¿Ah? Pensemos que es como la teoría de sistema en el fondo, ¿no? Como el cuerpo humano, ¿cierto? Es la suma de los distintos elementos o sistemas internos, un sistema respiratorio, un sistema gástrico, etcétera, ¿no? Ya. El texto es el fruto de cada uno de sus textos, va a construir en el fondo ese gran edificio que es su reportaje, que es su entrevista. ¿Ya? Por eso es que los subtítulos van a ser relevantes y van a estar generados con criterios. Por ejemplo, si ustedes señalan un reportaje puede tener un criterio no solamente temático, sino pudiese tener también un criterio cronológico. Estoy pensando en las crónicas, ¿ya? Ya cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo que hay crónicas de distinto tipo en América Latina. De hecho, también les adelanto un texto, por ejemplo, Safari Accidental, ¿ya? Un texto que plantea que la crónica es el ornitorrinco de la prosa. Ya, bueno. Pero, y no necesariamente las crónicas son en esa tradición son tan cronológicas. Pero pongámosle que, por ejemplo, ustedes construyen un texto con un criterio cronológico. Entonces, tanto el título como los subtítulos van a ayudar a construir ese bloque general, ¿no es cierto?, ese edificio. Y por lo tanto, los subtítulos también probablemente pueden estar en clave cronológica, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, hay un sentido global, pero eso no solamente se queda en el título, en el subtítulo, sino va hasta las proposiciones, ¿no? Que son enunciados con sentido completo. Allí yo les voy a compartir ya dentro de muy poco un texto que yo espero que ustedes puedan revisar. Lo van a encontrar que es súper largo, ¿ya? Pero es un texto de consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que se lee de la página 1 a la página 1000 y tanto, sino que lo que hacen ustedes es que van revisando ya los capítulos que les permitan en la medida que les sirvan. Ya, por ejemplo, hay tres características muy importantes en la escritura periodística que son la claridad, la precisión y la concisión. Y este libro, que se llama El Manual de Redacción Periodística de Hernán Rodríguez Castelo, va revisando cada uno de esos elementos. Y ahí va enseñando, por ejemplo, cómo lograr concisión, cómo lograr claridad. Y ahí aparece siempre esto del enunciado con sentido completo. Por ejemplo, hay un capítulo donde se enseña cómo en el periodismo es súper importante que las palabras que ustedes elijan siempre, como pasa esto, ¿no? En el periodismo, a diferencia de otros tipos de procesos o de espacios de elaboración de texto, siempre estamos como contra el espacio, ¿ya? Contra el tiempo en el fondo. Pero no el tiempo, sino el espacio además. El espacio es limitado. Entonces, ¿cómo se eligen, por ejemplo, palabras con sentido completo? Que cada palabra aporte una información relevante, por ejemplo. Y se va desechando aquellas que no necesariamente lo aportan. Ahora, eso tiene que ir de la mano con un proceso posterior que vamos a ver que es el de redacción de estilo, porque también hay que decirlo, eh, hay otras espacios de creación periodística que se expresan no solamente en los textos escritos tradicionales, sino también, por ejemplo, en libros o en otros formatos. Pero lo que es relevante, quiero subrayar acá, es que la proposición es importante. Es enunciado con sentido completo.
y que son unidades de significación creciente que van de la proposición al texto, es decir, para decirlo en otras palabras, desde la oración inicial o de cada oración, de cada párrafo, al párrafo y cada párrafo con relación al subtítulo y cada subtítulo en relación con el título y con el sentido global del reporte. ¿Ya? Eso es una cuestión sobre la cual hay que tener mucha conciencia, porque nos pasa, yo me imagino que a lo mejor a ustedes también les ha ocurrido, a mí no, me ha pasado mucho, o me pasaba cuando yo estaba estudiando hace algunos años, que claro, que de repente uno, en función de los caracteres que se ve, llena párrafos, ¿cierto? Llena porque lo que importa es como el llegar a tal número de caracteres, en el fondo. Pero aquí es tomar conciencia de que cada párrafo tiene un sentido, cada oración, que nosotros aprendimos siempre, no sé a ustedes, pero en el colegio nos enseñaban las oraciones, eso, pero la proposición, ¿no? Cada proposición tiene un sentido, no solamente un sentido, digamos, formal, ¿no? Que uno puede identificar sujeto, verbo, complemento, sino de sentido, ¿no? Tiene un sentido completo y ese sentido va convocando también, luego se construye en el párrafo. Por eso luego, una de las cosas que siempre tratamos de ver, por ejemplo, es cuidado con evitar que escribir, por ejemplo, una oración, ya, una proposición o la oración, que en el fondo es una frase párrafo, le decimos, cuando no hay punto, cuando no, y luego eso va desordenando además la idea, ¿no? Sino es tener las ideas muy, muy claritas. Y para ir construyendo esa organización textual, hay algunos, digamos, algunas cuestiones como bien concretas, ¿no? El texto que se va organizando posee algunos elementos que el periodismo usa constantemente, ¿ya? Que no es tampoco, yo creo, tan positivo abusar de esos rasgos, ¿eh? Pero que es necesario tenerlos presentes, como son los criterios de recurrencia y de progresión. Es decir, cómo se utilizan criterios para eh, permanentemente estar volviendo sobre los principales referentes del texto en torno al cual ustedes van a escribir, que son los criterios de recurrencia. Por ejemplo, uno de ellos es la repetición, el más común, pero también existen los sinónimos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en el periodismo se nombra a una persona que tiene un cargo, por ejemplo, no sé, pues siempre esto de la presidenta y se le nombra y luego inmediatamente después la mandataria agregó que, ¿no? Luego la primera autoridad, entonces con ello se cumple un criterio de recurrencia de los referentes que en el fondo es una suerte de anclaje, ¿no? Que nos va remitiendo permanentemente a que es como en la radio, cuando en la radio se nos dice, bueno, como en la radio tradicional, porque ahora hay un contexto de nuevo distinto que como que ya no es el mismo que el tradicional, es decir, hoy día con la transmisión web, digamos, pero estoy pensando en la radio tradicional, en aquella donde solo uno escucha, ¿cierto? Y que todavía tiene algún grado importante de existencia, cuando se nos dice repita la información, ¿no? Vaya anclando porque una vez que ya lo dijo, ya pasó. Entonces, en ese sentido, hay un anclaje, ¿no? Se nos va recordando en el texto intertextualmente respecto de qué se está hablando. Y junto con ello hay una progresión de la información. ¿Ya? Sobre los referentes mencionados se va incorporando informaciones nuevas. ¿Ya? Por lo tanto, en términos de la progresión, se nos señala que en los textos las oraciones no solo deben hablar de lo mismo, que es la recurrencia, es decir, anclaje del que decíamos, sino aportar nuevos elementos. ¿No? Progresión, o sea, se nos va incorporando nueva información sobre los mismos referentes, ¿ya? Entonces, se van introduciendo permanentemente a lo largo del texto y para ello es muy consciente si es que lo vamos haciendo en un párrafo, si a lo mejor en un subtítulo, etcétera, se introducen nuevas o nuevos referentes y se introducen nuevas informaciones sobre los referentes previamente mencionados. En ese sentido es importante señalar que cada texto es único, es irreductible a los demás, pero cada texto retoma, reproduce y encarna características generales de todos los textos del mismo tipo o de la misma familia de tipo textual. ¿Ya? Porque esto hoy día con el tiempo se ha ido también ampliando, se ha ido enriqueciendo. De hecho, el próximo año, cuando hablemos de la crónica latinoamericana contemporánea, vamos a ver que este mismo concepto de que la crónica sea un ornitorrinco de la prosa es, digamos, expresión de aquello. Es decir, lo que quiere decir es que un texto puede encarnar elementos de formas textuales muy distintas, ¿no? Y ahí aparece el cuento, la novela, incluso elementos cinematográficos, ¿ya? Pero en términos más tradicionales, cada texto es único e irreductible a los demás, pero
también retoma, reproduce otras características. Por ejemplo, ustedes van a tener su pluma, van a poder escribir, van a poder, digamos, o sea, uno lee Noticia de un secuestro, digamos, que es una suerte de novela periodística de Gabriel García Márquez, y es Gabriel García Márquez el que uno lee, pero luego uno identifica también el tipo textual, en tanto encarna algunas características que lo sitúan como en el marco de una familia de textos. Uno lee, por ejemplo, un perfil de Leila Guerriero y lee un perfil de John Lee Anderson, ¿ya? Y claramente son dos plumas, dos maneras de aproximarse, incluso dos formas de mirar, ¿no? Dos perspectivas ideológicas incluso, uno podría pensar distintas, ¿ya? Pero en ambos casos uno identifica que se trata de perfiles porque hay ciertas recurrencias textuales, ¿ya? Esa es un poco la idea. De manera que cuando ustedes trabajen es la invitación a la pluma, pero es también la idea que haya una conciencia de que se identifique, ¿no? A qué familia de textos pertenece aquello que ustedes van a compartir. Y por último, el cuarto punto es la redacción y estilo, ¿ya? Donde se expresa una cierta personalidad, personalidad siempre discursiva, ¿eh? Personalidad no en el sentido psicológico, sino en el sentido del texto, en el sentido personalidad, digamos, narrativa. Ya lo mismo que les decía, o sea, uno lee, por ejemplo, a tal o cual periodista y después de un cierto tiempo ya se les puede identificar, ¿cierto? Con algunos riesgos, con cuidar que la autora, el autor o el profesional que tiene responsabilidad social y trabaja con la realidad social, es decir, eh, hay muchos casos y los vamos a ver, yo creo, en la medida que vayamos ahí discutiendo, cómo de repente por ejemplo, en algunos casos cuando se ha ficcionado demasiado la realidad, se pierde la relación con la factualidad y eso le quita, digamos, cierta veracidad periodística, y de allí, de nuevo, nuestro anclaje siempre va a ser el concepto, yo ahí tomo como referencia y les invito a ello, el código de ética periodística, ¿no? Que pone énfasis en la veracidad, que es la entrega responsable de la información. Pero ello no quita, y eso incluso es más, que el uso de citas, de diálogos, según el estilo profesional cultivado, puede enriquecer profundamente sus textos y, en definitiva, expresa, si lo vinculan con el tratamiento informativo, una manera diferente de reportear, ¿no? Una manera diferente de acceder a la información, que no es solamente ir a preguntar el qué, cómo, cuándo, digamos, ¿no? Sino también pone en línea la observación, el mirar, cómo los sentidos también se ponen en juego, y por lo tanto también, más que incluso una cuestión de personalidad, también una cuestión de percepción, ¿no? De cuál es la sensibilidad también. Entonces lo que se produce en definitiva cuando uno hace esta revisión completa es que hay un diálogo entre selección y planteamiento, entre tratamiento informativo, entre organización textual y por último redacción y estilo. ¿Ya? Hasta ahí entonces me gustaría abrir la palabra. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, parece que no. Bueno, en ese sentido, entonces tenemos los cuatro criterios, ¿ya? Y en ese contexto también entonces los titulares tienen una función relevante, tienen vida propia, son autónomos, ¿no es cierto? Y claro, convence de lo que se informa es importante, ¿no es cierto? Siempre despierta el interés y resume como lo más relevante, pero también es importante este punto que está acá. Y quiere decir que el título, que funciona como una promesa editorial, es decir, que se la juega por decirnos más, por generar una expectativa que debe cumplirse en el texto, expresa la tesis, ¿ya? Anuncia, resume, pero en ese proceso da cuenta de cuál es la tesis que orienta el reportaje o la entrevista, ¿ya? Por ello no es solamente identificar el hecho más importante, sino esto que está en la selección y el planteamiento. ¿Cuál es la tesis? Por eso, otra pregunta que, por ejemplo, siempre surge, que hacen algunas y algunos colegas cuando se hacen estas reuniones de pauta es, bueno, pero, por ejemplo, ¿cuál es porque como lo que se defiende es la selección y el planteamiento, entonces muchas veces preguntan, a ver, ¿cómo titularías tu reporte? Porque en el fondo ahí está la tesis. ¿Cuál sería la tesis del reporte? ¿Ya? Y en términos así como ya formales, generalmente son autónomos, o sea, no se conectan, porque a veces pasa que ustedes pueden
querer relacionarlos con el lead, ¿no? O con el párrafo de bajada, y entonces escriben un párrafo que queda inconcluso y se construye después. No, tiene que ser autónomo, ¿ya? Y lo mismo en este caso el lead. El lead en este tipo de textos también es un lead que resume, pero que al mismo tiempo invita a seguir indagando en esta historia, ¿no? Que despierta expectativas en el fondo. Y expectativas fundadas en el verdadero trabajo editorial, porque a veces, muchas veces, el periodismo tendencioso cae muchas veces en crear falsas expectativas a través de títulos que parecieran anunciar algo que realmente no está luego, ¿no? Que es lo que se llama una falsa promesa editorial. ¿No? La promesa editorial debe cumplirse, ¿no? Debe estar de la mano con lo que se está planteando. ¿Ya? Esos son, por lo tanto, los 4 puntos, así como centrales, ¿no es cierto?, que, que nosotros queríamos compartir, digamos, eh, hoy día con ustedes, cerrando un poco la exposición, y con ello ya cerramos también de alguna manera un poco la primera parte. Cuéntenme si pueden ver el texto que está ahí. Sí, se ve, profe. ¿Lo pueden ver? Ya, súper, súper. Esto es solamente un ejemplo porque sobre estos textos vamos a ir hablando con mucho más a cabalidad a lo largo de la asignatura, ¿ya? Porque esta primera unidad es introductoria. Pero este texto, por ejemplo, lo que hace es contar desde una perspectiva, desde adentro, ¿ya? Vidas y testimonios de pibes chorros en Argentina que en algunos casos han sido, digamos, han muerto a manos de la policía o en circunstancias que la prensa tradicional generalmente presenta como parte del cuerpo policial, ¿ya? Todo eso que cubre ese espacio policial donde de repente se pierde como bueno, eso ha ido cambiando un poco, pero históricamente no había ahí un reconocimiento de la individualidad de las personas, ¿no? Salvo cuando éstas pertenecían a grupos sociales acomodados, ¿no? O sea, en eso también los medios hegemónicos reproducen un poco, bastante, la estructura social, ¿no? En cambio, hay aquellas muertes o que si es que tienen espacio en la prensa dominante, aparecen como una expresión, digamos, de, de lo bueno que hizo, digamos, la policía, aquí aparece desde el otro lado contada, valga la redundancia, desde adentro, ¿no? Aparece algo que es muy propio del periodismo, que es humanizar, ¿no? Aparece humanizado también el contexto. Y en esa creación de contexto también, la manera de contarse es, digamos, distinta, ¿no? Y aquí hay una persona que además, si bien este trabajo es de Argentina y ha trabajado en Perú, la persona nos dejó este texto hace algunos años, es oriunda de estos territorios, digamos, del sur, ¿no? Próximo a Valdivia, y ha hecho su carrera profesional, digamos, fuera. Eh, María tenía las manos metidas en el agua jabonosa de un fuentón cuando llegó la peor noticia de su vida. Loco, vengan, vamos a fijarnos. Está toda la yuta. Parece que lo agarraron al frente. María retorcía un jean en el patio del rancho de su novio Chaías. Vivía allí hacía 2 semanas. Exilada por primera vez de la casa de su familia tras una discusión con su padrastro, un poco respetado dealer de la zona, miembro del clan de los Chanos. Loco, parece que mataron al frente. Los pibes de esa cuadra que desde afuera parece un barrio, pero por dentro es puro pasillo, todos menos ella salieron corriendo tal como estaban. María se quedó parada allí sin volver la vista atrás, disimulando por pudor a causa de ese noviazgo corto pero intenso que ya había dejado de tener con el frente. Prefirió decirse a sí misma, yo me hago la estúpida. Especuló con que si algo verdaderamente malo ocurría, alguien llegaría a avisar. Por eso hizo como que frotaba la ropa soportando las ganas de llegar también ella, más rápido que ninguna, desesperadamente a ver la suerte que había corrido el chico de quien a pesar de la separación reciente aún estaba enamorada. Lo mataron al frente, dijo después de unos 10 minutos una mujer del otro lado de su cerco. María lo escuchó sabiendo que algún día podía suceder, pero jamás tan pronto. Ella 13 y él 17, y esas profusas cartas de amor que hablaban de un futuro que se le antojaba el único, aunque ahora estuviera con otro, aunque su nuevo novio fuera uno de los amigos de Víctor, aunque el mundo se cayera.
Salió secándose las manos en el pantalón y anduvo 1, 2 o 3 cuadras. Cruzó el descampado y se metió en la vía 25 de Mayo directo hacia el rancho de su madre, el mismo que se había escapado para refugiarse en la casa de Chaía. Apenas entró, se arrojó a los brazos de la mujer como hacía mucho tiempo no lo hacía. Ma, me parece que lo mataron al frente. Acompáñame, le dijo llorando en su hombro. Laura estaba cubierta de una sábana, acalorada por el peso de la humedad que a las 10:30 de la mañana antecedía la tormenta, el cuerpo exhausto después de una noche de tropitango con el frente, las chicas y el resto de los amigos que quedaban en libertad. La despertó una bulla típica para una mañana de sábado, una agitación que de alguna manera preanunciaba la batalla que sobrevendría. Si se fijan aquí, hay como un cambio de situación, y eso se expresa a través del enter, ¿no? O sea, del espacio, para decirlo. La despertó una bulla atípica para una mañana de sábado, una agitación que de mañana preanunciaba la batalla que sobrevendría. Su madre no tardó en alertarla, le dijo, sin siquiera saludarla, con una voz áspera, pero sin embargo piadosa. Lau, me parece que lo mataron. Salió de la cama anestesiada, sin sentir el peso del cuerpo trasnochado de los litros de alcohol que habían tomado mientras bailaban por 11ª vez en el centro de la pista, con esos romances tortuosos entonados por Leo Mattioli y su banda en el escenario, en vivo y en directo. Hizo la media cuadra de pasillo que la separaba del potrero desierto que dejaba ver el escuálido frente de la villa. Parecía como si estuvieran buscando al gordo Valor, la cantidad de policías que había. Los más cercanos a Víctor se fueron arrimando todo lo que pudieron al rancho donde lo tenían encerrado. Se habían escuchado los tiros. Varios habían visto de refilón cómo Víctor y tras él Luisito y Coqui, dos de los integrantes de lo que la policía propagandizó como la banda de los Bananita, pasaban corriendo por el corazón de la 25 con las sirenas policiales de fondo, cruzaban por el baldío que da a la San Francisco y se perdían en uno de los pasillos metiéndose en el rancho de Doña Inés. Supieron por el veloz correo de rumores de la villa que Coqui cayó rendido en la mitad del camino, cuando al atravesar una manzana de monoblocks, en lugar de seguir escapando, intentó esconderse en una de las entradas. Desde el momento de los disparos no hubo más señales sobre lo que les había pasado. Nadie sabía si Luis y el frente estaban vivos. Los policías se vieron rodeados apenas se internaron en la San Francisco. Con cada vez más refuerzos intentaban disuadir a los vecinos de que se retiraban. Mauro avanzó por entre los ranchos y consiguió treparse al techo de la casilla cercada por un batallón de policías en la que habían intentado refugiarse Víctor y su compinche Luisito. Mauro era uno de los mejores amigos del frente, un integrante fuerte de la generación anterior de ladrones que había, después de pasar demasiado tiempo preso y tras la muerte de su madre, decidió alejarse del oficio ilegal y buscarse un trabajo de 12 horas para lo básico, ya lejos de las pretensiones. Mauro había influido en Víctor con sus consejos sobre los viejos códigos, el respeto y la ética delincuencial en franca desaparición. Mauro recuerda bien que dormía con Nadia, su mujer, cuando lo despertaron los tiros. Le dije, uy, los pibes, porque siempre se escuchaban tiros, es porque hay algún pibe que anda bardeando. Me levanté, me puse un short y encaré para aquel lado. Apenas salió de su rancho una nena que vive a la vuelta y que lo sabía amigo inseparable de Víctor, a pesar de que para entonces él ya comenzaba a dejar el choreo, le dijo la frase tan repetida aquella mañana, me parece que lo mataron al frente. Corrió hasta la entrada de la San Francisco, un policía lo frenó, no podés pasar. Mauro continuó sin mirar atrás, el policía le chistó, él siguió acercándose, a vos te digo, no podés pasar. Que no voy a poder pasar, le dijo, yo voy para mi casa, ¿cómo no voy a poder pasar, loco, si no hay una cinta ni nada? Durante unos minutos creyó e incluso se lo dijo a Laura que el frente había podido escapar. Este hijo de puta se le escapó, igual se trepó al techo para cerciorarse. Desde lo alto podía ver la mitad del cuerpo de Luis saliendo de la puerta del rancho. Estaba inmóvil, parecía muerto, pero solo lo simulaba por el pánico al fusilamiento. Mandó a pedir una cámara de fotos que no tardó nada en llegar.
Disparó varias veces para registrar lo que sospechaba que la policía bonaerense ocultaría. Temía que Víctor estuviera herido y que, tal como estaba marcado por la bonaerense, dejaran que se desangrase al negarle la asistencia médica. Por eso amenazaba con arrancar las chapas de la casilla si la policía no se decidía a sacarlo allí, hasta que Luis no pudo evitar que, contra su voluntad, las piernas comenzaran a temblarle. Uno de los uniformados se dio cuenta. Che, guarda, porque este está vivo. Laura vio que lo retiraban del lugar en una camilla con la cabeza ensangrentada por el tiro que le rozó el cráneo. Chaías consiguió acercarse a Luis. A él, Luis lloraba. El frente, fíjate en el frente, alcanzó a decirle antes que lo metieran en la ambulancia. Laura se preocupó cuando unos minutos después la segunda ambulancia que había llegado para los supuestos heridos se fue vacía. Señor, ¿y el otro chico? Preguntó a uno de los uniformados con miedo la respuesta. Está ahí adentro, lo que pasa es que está bien. Le mintió. ¿Y por qué una ambulancia ya se fue? Porque está bien, nena, cerró el policía. Comentarios, no sé qué les parece. Obviamente la historia continúa y básicamente lo que se evidencia es que es el trato, ¿no? Y cómo finalmente el protagonista de quien se habla aquí muere, ¿no? Eh, ante lo que es un claro acto, digamos, de que está motivado en ese entonces por la persecución que hace la policía y acto seguido, que no voy a seguir, digamos, porque es solamente una revisión inicial, eh, se nos cuenta quién es la persona que muere, ¿no? Y en ese sentido se humaniza el relato, una persona que tiene una historia de vida, que además eh, hay una familia que depende de él, etcétera, ¿no? Que básicamente vive en una situación social, digamos, que no está visibilizada en los medios, ¿no? Y que invita un poco a comprender, ¿no? Ya desde el titular, digamos, de, de la prensa roja, ¿no? El hecho. Y ese es como un poco el aporte de un texto. No sé, me gustaría abrir la palabra a la luz de lo que hemos venido hablando. ¿Qué les parece ese pequeño fragmento? No es un fragmento, pero es un trabajo este que se enmarca en el periodismo. Quisiera preguntarles nada más, insisto, sin respuestas buenas ni malas, ni nada de eso, pero ¿qué les parece ese fragmento a la luz de lo que hemos venido conversando? No sé, por lo menos a mí me gustó bastante la mezcla que se hace entre lo periodístico y como la literatura. Encuentro que es como entretenido, por lo menos eso pienso. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay otra percepción desde ese pequeño fragmento que pudimos, ¿no? Que está, obviamente, ese es un trabajo que se hizo en Argentina, está en ese código, ¿no? ¿Qué otra percepción le- qué elementos vieron, por ejemplo, ¿no? ¿Qué La recursos? manera en la que está escrito es como que puede llegar a la gente, porque es fácil de entender. Es como un caso que quizás pueda tener un trasfondo más complicado, pero es fácil de comprender, no sé. Sí, sí, súper bien. Justamente, ¿no? Ahí ustedes toman algo muy central, que es el trasfondo, ¿no? Ese trasfondo que no está en la no, porque ¿cuál hubiese sido la noticia, ¿no? Policía atrapó se fija, ¿no? O sea, ¿cuál habría sido el titular informativo de la prensa ese día, ¿no? Si lo pusiéramos en esos términos. Eh, y por lo tanto el lugar de enunciación es completamente distinto, ¿ya? Y claro, justamente la presencia de elementos literarios también que ustedes señalan, ¿no? Hay citas, ¿no? Hay diálogo, hay guiones de diálogo, hay diálogo, hay verdaderas escenas. Ahora, la cuestión relevante es, ¿esas escenas están inventadas? La verdad es que en este texto revelan más bien una forma de reporteo para poder reconstruir esas escenas. Y ahí está el trabajo periodístico, ¿vale? Bueno, ¿qué les pareció? Esas son posibilidades del periodismo. ¿Les pareció interesante?
Bueno, esas son un poco las posibilidades que existe, es una de muchas posibilidades de texto que vamos a poder ir revisando y que obviamente la pusimos solamente en el marco introductorio de este texto. Bueno, como ya hemos visto los contenidos de toda esta primera parte de interpretativo, nos corresponde compartirles lo que sería la primera actividad evaluada, ¿ya? Y entonces lo que les vamos obviamente la próxima semana vamos a seguir conversando sobre esta actividad para que ir resolviendo todas las dudas que sean necesarias, pero básicamente vamos a compartirles hoy día cuál es la propuesta de esa actividad. ¿Ya? Entonces, la idea es que a partir de estos conceptos que revisamos, ustedes pueden realizar un proceso de exposición de criterios de evaluación, que son estos 4. ¿Ya? La selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual, redacción y estilo. Es decir, explicarlos en sus palabras y aplicarlos a un reportaje que ustedes elijan libremente en cualquier medio de comunicación. ¿Ya? O sea, que ustedes por una parte nos expliquen con sus palabras en qué consisten estos conceptos y que luego los apliquen a un reportaje que ustedes libremente elijan. El trabajo se realizará en grupos que tendrán un máximo de 5 integrantes. ¿Ya? Esto sería el primer 30% de la asignatura. Y el formato de entrega de análisis, por eso en el programa tradicional se habla de disertación, pero va a ser una entrega en un formato libre, ¿ya? Que puede ser un video, que ustedes pueden enviarnos, el semestre pasado, por ejemplo, hacían algunos videos en YouTube y lo iban algunas, o en grupo lo iban explicando, puede ser un PowerPoint u otra modalidad, digamos, mucho más actualizada, ¿ya? O puede ser un informe escrito, tradicional, etcétera, etcétera, ¿ya? Y va a tener como fecha de entrega el día 11 de noviembre a través de Cibedu, que ya para el 11, yo la próxima semana espero que ya estemos funcionando en Cibedu, ¿ya? Va a ser con una entrega. ¿Cuál va a ser la rúbrica de evaluación? Ya es que lo primero es 50 con las etapas básicas de una presentación formal, una introducción, un desarrollo, una conclusión, una bibliografía. Eso tiene un punto, y esa bibliografía, si es que es un video, ustedes siempre pueden buscar una manera creativa de señalarlo. Nos basamos en este texto, revisamos esto, contarnos siempre. Es algo muy propio de nuestra profesión, además dar cuenta de dónde obtenemos la información. 2, la utilización de un lenguaje formal acorde a una actividad formativa, que va a ser un punto también, ¿ya? Luego, identifica y desarrolla los contenidos de los conceptos principales, que son los criterios para la evaluación del trabajo. O sea, identifica y conceptualiza estos 4, selección y planteamiento, tratamiento informativo, elaboración textual, redacción y estilo. Esos serían 2 puntos. Aplica los conceptos desarrollados a un trabajo periodístico concreto, es decir, que por una parte lo definan con sus palabras, pero que luego además analicen un texto, ¿ya? Que puede ser un reportaje libre. Eso va a tener 2 puntos. Y por último, un punto que es siempre una valoración, porque de repente hay quienes hacen algo un poquito más, o sea, o incorporan de repente otro contenido, y eso siempre tiene que tener una valoración también cuando hay el cumplir con el horario y cosas de ese tipo, ya con la fecha de entrega, digamos. Entonces, esta sería la actividad 1 para que ya después de esto, ya entremos de inmediato a lo que va a ser vamos a trabajar 2 grandes textos en el ámbito interpretativo. Ya, las entrevistas, en primer lugar, y luego los reportajes. Entonces ya con esto nosotros estaríamos dando por cerrado lo que es esta primera etapa del curso, que es introductoria, porque además yo les señalé, y no se olviden que estos criterios los vamos a volver a ver permanentemente dentro del interpretativo 1 y dentro del interpretativo 2. O sea, vamos a estar siempre hablando de estos 4 criterios, por eso es tan importante como hacer esta primera actividad y para que ustedes se vayan apropiando de estos criterios y después siempre vayamos, porque los 4 puntos, estos que vamos a ver ahora, van a ser luego los criterios de evaluación, ya sea de sus entrevistas o de sus reportajes. ¿Vale? Entonces, esa sería como la actividad con la cual estaríamos evaluando esta primera etapa del curso, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre ello. Profe, ¿Sí? disculpa, yo falté a la clase anterior y quisiera saber si hay alguna forma de verla o dónde están en realidad. Ya se subieron las clases de la semana pasada, vamos a ir subiendo siempre de a 2 las clases, ¿ya? Así que esta semana se van a subir esta clase y la del lunes. ¿Mm? Ah, ya, vale. Sí, por Gracias. ahora
Se subieron ya, las que están en el YouTube de la escuela son las de la semana pasada y esta semana se suben. Siempre se van a ir subiendo de a 12. Ya, en el YouTube de la escuela entonces. Ahí van a estar todas las sesiones para que ustedes las Gracias. puedan revisar. No sé si hay alguna duda, cualquier duda, por favor, conversémosla ahora. Igual que estas indicaciones, yo se las voy a igual a reenviar ahora. Se las vamos a reenviar para que ustedes la puedan ir revisando. Y la otra semana, el día lunes, también vamos a volver a hablar sobre esto, ya para resolver todas las dudas que ustedes vayan teniendo, vayan reuniéndose, ojalá ir conformando su grupo. Y Antonia, un máximo de 5 integrantes. Mínimo no tener, o sea, ojalá sea en equipo. Lo importante es asegurar un equipo. No tenemos un mínimo, sí tenemos un máximo de 5 integrantes, pero ojalá es que sea colectivo. Eso sí es importante. Pueden ser 3, ¿no? Entre 3 y 5. ¿Qué pasa? Si hay, lo importante es que no haya irregularidad, o sea, que no haya un grupo de 5 y otro que a lo mejor sea de una persona o 2. No, pues la idea es que ojalá 4, 3 o 4 ya son grupos donde uno asegura el debate interno, que es importante. ¿Ya? Y obviamente vamos a ir coordinando la próxima semana, ya el equipo de ayudantía del curso se va a comunicar con ustedes para que ya vayan definiendo su grupo y vayamos teniendo como vayamos sabiendo cuáles van a ser los grupos, cómo van a estar compuestos. ¿Vale? Profe, ¿Sí? profe, ¿los power de las clases pasadas también los van a enviar? Estos Power sí, estos Power sí van a estar, pero yo lo que espero es ya la próxima semana que estemos en Cibeduc y empezar a subir los materiales a Cibeduc. Vale, ya, vale. Gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta? En el fondo del trabajo es eso, ¿no? Que ustedes hagan mediante un formato que ustedes estimen conveniente, que lleguen a acuerdo, exponer con sus palabras estos 4 criterios y luego aplicarlos y ver cómo funcionan estos criterios en un reportaje que ustedes seleccionen. Eso es, ¿vale? Y eso entonces lo dejamos para el día 11 de noviembre a través de Cibedu, ¿vale? En trabajos grupales. Cualquier duda, por lo tanto, no duden en escribirnos y nos encontramos entonces el próximo lunes, ¿ya? ¿Les parece? Y el próximo lunes volvemos un poco dejamos un espacio para resolver las dudas que ustedes tengan respecto a esta actividad y ya comenzamos a hablar de la entrevista, ¿vale? Que es como, vamos a ver 2 grandes manifestaciones genéricas, que son la entrevista y el reportaje. Entonces el lunes ya partimos con hablando sobre las entrevistas. Sí, claro que sí, Juan. Vale, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Cerramos entonces la sesión de hoy. Voy a cerrar entonces.